Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que los viernes estamos conectados acá en Enfoques con Luis Galeano. Mesa virtual que semana a semana ponemos delante de sus ojos. Mientras no aparezca con los amigos y no me digan que me están escuchando, vamos a hacerlo como que estamos todo bien. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Enfoques de hoy viernes 15 de mayo del año 2026. Gracias por sus me gustas, gracias por acompañarnos, gracias por vernos y por compartirnos siempre acá en esta plataforma digital informativa. Hoy tengo un panel pero muy interesante. Les quiero presentar a mi colega y amigo Wilfredo Miranda. Es periodista y editor de el medio Divergentes. Wilfredo, gracias por estar con nosotros en esta edición. Bienvenido a Enfoques. Gracias, Luis, por la oportunidad. Qué bueno que estás con nosotros. Luciano García es nuestro siguiente invitado. Es político conservador. Fue desterrado de facto por la dictadura y después con una sentencia que le quitó la nacionalidad. Forma parte de la plataforma democrática de concertación Monteverde, del lado de la derecha, y también es miembro honorario, por llamarlo de alguna manera, de Ciudadanos por la Libertad en el Exilio. Luciano, bienvenido. Gracias, Luis. Buenas tardes, Wilfredo. Un gusto estar. Buenas tardes, Miguel. Es un gusto estar en tu programa. Gracias, Luciano y Miguel Mora, director honorario de 100% Noticias, que viernes a viernes está acompañándonos y le agradecemos siempre la disposición de estar con nosotros. Miguel. No. Perdón, Miguel, no pudimos escucharte. Nuevamente, bienvenido. Hola, sí, ahora sí, me escuchan. Saludos, un gusto, saludos. Gracias por estar con nosotros a los tres. Arrancamos y entramos en materia. Wilfredo, Luciano, Miguel, esta semana los chigüines han sido protagonistas de noticias de diversos ángulos. Arranquemos con el tema relacionado con Juan Carlos Ortega Murillo, que la semana pasada generó de alguna manera controversia, especulación con el famoso poema Inhabitable, ¿verdad?, que publicó en Instagram, que muchos consideraron estaba dirigido a su mamá Rosario Murillo. Luego de este poema y de las interpretaciones que se dieron, hubo una actividad social de la dictadura y sus hijos, en este caso, y sus nietos. Un bautizo en el que estaban todos, excepto casualmente Juan Carlos Ortega y Xiomara Blandino, su compañera. Después Juan Carlos apareció indicando que no tenía nada que ver con su mamá y que es malo que se manipulen letras e inspiración musical porque son procesos de introspección y revisión personal, y afirmó que no tiene a nadie más que juzgar en sus escritos que a él mismo. Pregunta: ¿arrepentido, regañado, amenazado, mal interpretado o todas a la vez? Luciano, comenzamos con vos. Sí, gracias, Luis. Mira, a mí siempre me da la impresión que en esa familia ya se está dando una pugna interna, ya sea por envidia, por dinero, por diferentes razones que obviamente la orden matriarcal de la codictadora cala también en las personalidades de los hijos. De repente pone uno aquí, lo quita de aquí, lo vuelve a poner allá, le da a uno más preponderancia que a otro, y eso sin menoscabo de los vicios que tiene cada uno. Yo creo que en este caso Juan Carlos se ha trincherado en algo que le ha dolido, ¿verdad? Que es la separación total de él, de su esposa, y de no sentirse tomado en cuenta. Y yo creo que le está resintiendo mucho
a la madre, que es despiadada, si no vemos el caso de Soy la América, que está sufriendo en carne propia todas las malas crianzas, las, las, las maldades de esa señora. Así es que yo creo que más que un mea culpa, yo lo veo como un acto de ira en contra de lo que él está viendo internamente de la familia, que es un espejo y un reflejo de lo que se puede estar dando dentro de esa familia. Gracias, gracias Luciano. Wilfredo, te escuchamos tu enfoque sobre este tema. Mira, nosotros en Divergentes decidimos no publicar nada al respecto, en principio porque es un poema, y no hay nada más interpretativo que un poema, que una metáfora. Es decir, nosotros no lo podemos dar como un hecho verificado que ese poema era para la mamá. Obviamente, en un contexto tan cerrado como el de la dictadura de Rosario Murillo, estoy de acuerdo con lo que plantea Luciano, de que hay serias divisiones internas al interno de la familia. O sea, no es un secreto que a Xiomara Blandino la han apartado, la sacaron, le han quitado eventualmente la tutela del chiquito que tuvo que Juan Carlos. Ellos también tienen algunos episodios dependientes de alguna sustancia, que eso está, digamos, de alguna probado. Entonces, que si el poema es no para la mamá, pues nosotros realmente pues, decidimos no publicar nada porque no nos gusta interpretar eso, pero sí es cierto que hay, digamos, siempre ha habido una animadversión de Rosario Murillo contra Xiomara Blandino. Hay que recordar que Xiomara Blandino, y te lo digo porque lo sé de fuentes directas de ella adentro, luchó por congraciarse de alguna manera con Rosario Murillo. Y lo recuerdo que a veces salió en el repliegue, que primero ella tenía una chaqueta, tenía un sandino pintado. Y a partir de ese momento, cuando la vimos más cercana, digamos, a todo el tema que ella ponía fotos de Manuel, con Rosario y tal. Pero efectivamente, cuando tratando con Rosario, que es una persona muy visceral y que si no le cae bien, y cuando tenemos información de la familia que su preferida siempre ha sido la Dania, que era la ex de Juan Carlos, entonces hay un montón de elementos en el ambiente que pueden dar para este tipo de interpretaciones. Yo creo que más allá, si el poema no era o no para la mamá, creo que lo cierto y lo que nos toca, lo que interesa es eso que plantea Luciano, esas pugnas internas que efectivamente están existiendo en la familia copresidencial. Gracias, Wilfredo. Miguel, te escuchamos. Pues en efecto, el poema no necesario, nunca fue categórico que es para la mamá. Incluso creo que en este programa también puede haber sido para su ex esposa, para la misma Xiomara, pero el hecho es que es noticia porque viniendo de quién es, ¿verdad? Y el hijo de quién es y lo dinástico y dictatorial de esa dictadura, además de los antecedentes que tanto Luciano como Wilfredo han expuesto. En primer lugar, nunca se dio al 100% por un hecho de que era para la mamá, pudo haber sido para cualquiera. La pregunta que se hizo fue si era para la mamá. La, la supuesta aclaración tampoco es aclaración, porque no se refiere ni al primer poema, y dice que le tergiversa todo lo introspectivo que es, porque es supuestamente sus letras son para él. Si ese es el caso, ese muchacho tiene serios problemas con pensamientos suicidas y autodestructivos que deberían de estarlo cuidando, ¿no? Porque si ese es su análisis, así se mira a él, pues tiene serios problemas. Sea por A o sea por B, no hizo una defensa ante las suposiciones de que pudo haber sido dirigido a su mamá ese reclamo público. No hubo una defensa cerrada a su mamá. Hubiera dicho ese poema que tergiversaron, manipularon, malentendieron, como sea, no estaba nunca dirigida a mi señora madre. Mi madre yo la amo, yo la quiero, es la mejor mamá del mundo y todo esto son un montón de mentirosos, pues no tienen nada más que hacer. No dijo eso. Lo que hizo fue una invitación a su parranda, a su lujo de estar con festivales de rock satánico, y después dice que sus letras, la verdad es que ese es su problema. Si fuera cualquier persona, cualquier ciudadano que no tuviera esa posición dictatorial, pues no pasaría de ser una locura o una fatalidad o
un hecho personal, ¿no? Que no tiene mayor relevancia periodística. El hecho es que se dio por sentado en algunos medios de que sí era para la mamá, pudo haber reaccionado, que no era y pudo haber hecho una defensa más cerrada. Y eso denota algo, denota, ¿verdad? Percibo, de que no tiene la suficiente cariño a su mamá como para defenderla clara y llanamente, pues, como te digo. O sea, ni lo uno ni lo otro. La duda queda. La duda queda debido a que él sí, en efecto, fue corrido del Canal 8, su esposa también fue corrida del Canal 8, ha habido presión hacia Xiomara Blandino, hacia su familia, eso es comprobado periodísticamente, y él ha sido prácticamente castigado por la codictadora en el seno familiar en los últimos meses, Luis. Gracias, Miguel. Lo cierto es que la fotografía familiar del domingo, en donde están todos y están ausentes Juan Carlos y Xiomara, pues dice mucho, ¿no? Y confirma que hay una fractura, ¿verdad? Que es evidente, aun cuando Rosario Murillo en esta semana también se autoproclamó como una buena mamá. Ella dice que es una buena mamá. Bueno, habría que preguntarle a Soy la América, ¿no? En primer lugar, ¿qué piensa? Esta es la afirmación. Vamos al otro tema que tiene que ver con los chihuines, porque les dije que son noticias relacionadas con ellos. Ortega y Murillo le han otorgado le han dado nuevamente amplios poderes a Laureano Ortega para firmar memorando de entendimiento con Rusia, acuerdos oficiales que involucran cooperación de catastro, relacionada con catastro, comercio y metrología. Eso por un lado. El segundo acuerdo, que no es de Laureano, sino que es de Daniel Ortega Murillo, que me parece a mí es el más delicado, por el alcance que tiene, es una cooperación mediática con Rusia también y agencias informativas de zonas que han sido ocupadas por Rusia luego de la invasión, en este caso Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson, todos estos territorios ocupados por Moscú en Ucrania. Vamos de la firma simbólica a los hechos. Ya están dando pasos en la dirección de seguirle diciendo a Estados Unidos que no importa todo lo que está ocurriendo y la presión que están ejerciendo sobre ellos, porque caminan en la dirección contraria. Si vos te exhibes de esa manera, ¿verdad? Estás diciendo que estás dispuesto a todo. ¿A qué apuestan, Luciano, cuando se hacen este tipo de acciones de firmar documentos en territorios que son ocupados por la fuerza, en este caso por Rusia? Mira, pues lo primero que debo decir es el papel preponderante que ha jugado Laureano durante los últimos meses y años, ¿no? El perfil que le han elevado es un perfil bastante grande, no solamente en poder económico, sino también político, donde a toda voz pues, se ha visto como un sucesor dinástico, ¿no? Sin embargo, hay siempre elementos muy puntuales que lo que denotan es poder. Yo creo que ese tipo de acciones delicadas de, de intromisión, inclusive internacionales, que pueden comprometer eh, a la dictadura, no es más, el mensaje no es más que el poder lo estoy teniendo yo, Laureano. Me lo están dando a mí y yo estoy en la retórica internacional para que los ojos volteen a mí como un posible interlocutor en dado de que se dé una posible transición. Entonces, él amarra esas relaciones políticas con una potencia como Rusia, ya previendo el futuro. Entonces, me da la impresión de que el juego al que se están metiendo es un juego muy peligroso, definitivamente, porque lo están exponiendo a él y yo creo que en esa exposición, en estas circunstancias donde tenés a un presidente Trump con una política agresiva hacia Venezuela, Cuba, Irak, yo creo que el punto intermedio es, para ello, es quién va a ser el interlocutor. Entonces, todas estas señales son más que
de errores políticos o no errores políticos, más que designación del poder que ostenta Laurano en estos momentos que le están dando como interlocutor ante otros países aliados a ellos y que obviamente lo están preparando para enfrentar a quien debe enfrentar, que en este caso es a la política de los Estados Unidos, específicamente de Trump. Gracias, Luciano. Wilfredo, te escuchamos. Estoy casi de acuerdo en todo lo que dijo Luciano, en el sentido que yo lo veo en dos capas. La primera es que ella, sobre todo Rosario Murillo, ya tomó una decisión que el sucesor es Laureano, pues esa subida de esa sucesión que no sabemos si se va a materializar o no, pero en este momento, como bien apuntaba Laureano, el mensaje es eso: el poder está en familia y este lleva la estafeta por cualquier eventualidad. Pero además, Laureano, junto a Valdrak, que es el co-canciller, son los que han, digamos, tutelado estos contactos informales con Washington en los últimos meses. Ahora, ellos están en una dicotomía bien rara. Por un lado, están queriendo mostrarse funcionales ante la administración del presidente Trump, queriendo cooperar con el tema de la droga, desactivaron el trampolín migratorio con el tema de los visados, etcétera. Pero por el otro lado, están haciendo estas decisiones frente a Rusia, sobre todo a China, que básicamente confrontan con los intereses nacionales que ha declarado abiertamente el gobierno de Estados Unidos en la región. Entonces, yo sinceramente no entiendo la lógica de querer estar cooperando de manera silenciosa, pero a la misma vez, digamos, estarse metiendo, como dirían, a las patas de los caballos, porque yo creo que es una provocación, sobre todo cuando ven lo que sucedió en Venezuela, lo que está sucediendo en Venezuela, las pláticas que se jugaron ayer en Cuba con el director de la CIA. Entonces yo no sé si ellos se estarán alistando a una especie de un modelo venezolano, es decir, se bajan los señores y queda Laureano. No lo sé qué estarán pensando. Y es muy difícil en este momento tratar de decir, esta es la lógica, porque la lógica es bien retorcida, sobre todo la lógica política de Murillo, que tiene sobre todo la regla en este momento. Entonces, simplemente en este momento yo estoy en una posición de observador de ver de lo que está ocurriendo. Por un lado, Laureano está teniendo estos contactos informales con Estados Unidos, pero por el otro están subiendo el perfil, sobre todo un perfil de confrontación con el tema de estos acercamientos a Rusia, y además se meten en terrenos pues delicados. El tema de Ucrania, que sabemos que Trump en ese aspecto, un tanto el tema de Ucrania, no deja de ser también una provocación directa a Washington. Gracias, Wilfredo. Miguel. Sí, yo creo que lo miro como que después de la fracasada estrategia de la Operación Cuzuco y después del discurso de Ortega, ellos optaron por la radicalización extrema, porque ya se habían radicalizado desde el 2018, 2021, que terminaron de partir patear la mesa en Nicaragua. Ahora te quieren radicalizar porque en efecto no tienen en qué otro palo en qué ahorcarse. A ver, ¿quién puede salir en defensa del gobierno, abro comillas, legítimo y popular y representativo de Nicaragua en el mundo, en Centroamérica, en América, en Europa? ¿Dónde? No tienen más. Y ellos apuestan a el espejismo de que China económicamente y Rusia militarmente tienen que ser los únicos donde pueden escudarse frente a lo que ya están viendo que está pasando y el plan que está en ejecución en Venezuela y en Cuba, y lo que ha pasado en Irán y en la última reunión ahorita de China, donde prácticamente las dos superpotencias se pusieron de acuerdo en términos generales, pero ellos están buscando cómo radicalizarse, no tienen para dónde más agarrar, dónde más podrían agarrar para buscar un aliado que sea alguien que haga pensar a los Estados Unidos que no se le aplique el método Venezuela o el posible método cubano. En cuanto a los chigüines, pues yo miro un nepotismo dinástico sin mayor garra, o sea, esos muchachitos son lo que son porque son hijos de su papá y su mamá, no son por sí ante sí, no tienen un liderazgo, una trayectoria, un carácter de líderes, para nada. El día que Daniel Ortega o Rosario Murillo no estén ahí, o los quiten, o ya no estén en este plano, como dicen ellos, de vida,
Pues ellos no tienen la capacidad para asumir una Nicaragua tan convulsa y con tantos problemas y con tanta crisis. Incluso su mismo sector de poder fáctico, el ejército, la misma militancia histórica, la misma militancia o los mismos poderes económicos que sobrelleva es mantener una Nicaragua cohesionada como la tiene Ortega y como la tiene Murillo, ¿no? A punta de represión no veo que tengan mayor fuerza. Imagínate eso de que Daniel Edmundo firme con una agencia. A ver, ¿quiénes son esas agencias? ¿Qué pueden hacer? Van a trastocar la comunicación, el estado de opinión mundial. ¿Qué afecta, en qué beneficia eso a Nicaragua, a los sandinistas? ¿En qué perjudica a los Estados Unidos? Es puro show. Yo los miro hasta desesperados, porque no tienen, como te digo, en qué palo más en qué ahorcarse. Gracias Miguel. Me interesa profundizar un poco en el tema de los poderes otorgados a Laureano, porque la semana pasada escuchábamos al ex encargado de negocios de Estados Unidos en Managua, Kevin O'Reilly, en un evento indicando que no existe la confianza en Laureano, en el entorno familiar sobre todo, de que tenga capacidad y criterio para asumir el poder. Es más, hay pugnas familiares que tienen que ver con Payo, con el mismo Juan Carlos, pero vamos, o sea, el ex encargado de negocios dice no existe una cohesión alrededor de la sucesión dinástica y que sea Laureano. Ahora, por otro lado, esto de que apuesten a que China y que Rusia, China económicamente y Rusia militarmente vayan a apoyarles ante una eventual acción en contra de ellos, yo volteo a ver a Bashar al-Assad y se quedó esperando la ayuda. Volteo a ver a Nicolás Maduro y se quedó esperando la ayuda. Entonces, no entiendo, y antes, fuera de cámara, le decía yo a Wilfredo en el previo a entrar al programa, a veces entender la lógica de los Ortega Murillo es volverse loco, porque es ilógico dentro de lo que nosotros sabemos o pensamos, pero es lo que están apostando, Luciano. Sí, mira, Miguel acaba de decir algo bien importante. Ellos han ido a radicalizarse. Bueno, obviamente desde el 2018, pero ya en todos los ámbitos. Pero hay una cosa importante que hay que ver cómo funcionan o cómo han funcionado por sus malos ejemplos este par de psicópatas. Ellos siempre, y Daniel Ortega lo ocupa como estrategia, siempre ocupa la estrategia de negociar al borde del límite. Entonces ocupa radicalizarse y ocupa generar esas controversias para desviar la atención o ampliar el espectro de una negociación. Hacer ver a una persona del régimen que tiene poder, incidencia, con potencia, que firma, ¿ya? Y que torea a la otra potencia. Entonces, el objetivo de esto te lo puedo resumir como ejemplo, como cuando estaban negociando en Zapuá y en ese momento estaban también invadiendo Yamales con aquel famoso operativo Anto 88. O sea, la mentalidad de ellos era negociar en debilidad con la contra, diezmarlo, ¿ya? A pesar de que había un alto al fuego. Imagínate, un alto al fuego, van a la guerra de una manera cobarde, si querés. Exactamente lo mismo. Ellos están en medio de una disyuntiva de ver cómo van a afrontar esta próxima negociación con los Estados Unidos. Y ellos decidieron tomar la misma actitud que han tomado en el pasado. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, abrir el espectro hasta donde más le duele para cortar y que la negociación quede de alguna manera en favor nuestro. Ahora, yo no sé si en esta circunstancia en la que tenemos un presidente como Trump, que se salta muchas líneas que nos han dejado inclusive un poquito sorprendidos, como la extracción de Maduro y ahora la acusación de Raúl Castro. Entonces, vos lo que decís es si la pregunta que te haces es, ¿realmente le irá a funcionar esta radicalización en el espectro para poder tener un mayor
juego de cintura para negociar con Donald Trump la próxima transición. Ahí es el juego donde ellos se están metiendo y donde yo creo que ellos van a salir perdiendo porque el mundo cambió y yo creo que la radicalidad de Trump también cambió. Y yo creo que es ahí donde ellos están perdiendo y van a perder terreno. Por lo menos así lo veo yo. Gracias, Luciano. Wilfredo, el tema es cuánto Donald Trump está interesado en Nicaragua, por ejemplo. O sea, cuánto le interesa a Trump Nicaragua, porque yo no lo he escuchado hablar de Nicaragua. He escuchado hablar a otros delegados de Ni sabe Trump, dónde queda. Pero él, que diga Nicaragua, Daniel Ortega, el tirano, el dictador, no hay hasta ahora, ¿verdad? Hay de parte de congresistas, del mismo Marco Rubio, pero Trump no está viendo para Nicaragua, por lo menos de momento. Yo creo que Trump ni siquiera sabe dónde queda exactamente Nicaragua. Es decir, esto es Nicaragua siempre ha sido un tema bipartidista en Estados Unidos y sobre todo creo que es una medalla que la quiere Marco Rubio. Pues yo creo que más que Trump, dependemos de Marco Rubio en ese sentido, que pueda llevar a la oficina de Trump el tema de Nicaragua. ¿Qué tanto interesa a Nicaragua? Y creo que yo parto de la pregunta que plantea Luciano, que creo que es ahí el meollo del asunto. Es decir, ¿qué tanto le servirá al régimen todos estos zigzags que están haciendo para esquivar a Trump? Yo creo que no, porque el problema es que mucho de lo que nos han dicho las fuentes es que después de Cuba viene Nicaragua, pero el régimen también creo que está apostando a ganar tiempo, hay que decirlo. Trump se empantanó mucho con Irán, vienen unas elecciones de medio término en Estados Unidos donde parece que Trump no va a ganar, y eso, digamos, podría dificultar este abanico de posibilidades amplias de la que cruzan líneas que creía que no cruzábamos, como dijo Luciano, como lo ha hecho Trump. Ahora, Nicaragua, digamos, no tiene ni el petróleo de Venezuela, cosas que Trump ama. No tenemos el suficiente oro que Trump ama para que le interese. No tenemos una base sólida de votantes que puedan inclinar la balanza en Estados Unidos de mica nacionalizado estadounidense como si lo tienen los cubanos y los venezolanos en Florida. Es decir, los intereses, creo que para Trump, todas las últimas cosas que publicó New York Times, que las últimas decisiones las termina tomando el presidente Trump en su calidad de presidente, y que él termina inclinando la balanza. Entonces, con Maduro se terminó de decidir porque lo vio ahí y pensó que se lo estaba invitando y dijo, vayan a aceptarlo. Entonces, ¿qué tanto interés puede tener Trump, como si puede tener en Cuba, tiene un paraíso turístico que lo tiene a 90 kilómetros 90 millas de distancia de su país? ¿Qué podemos ofrecer a Nicaragua? Entonces, para Trump yo creo que muy poco, lo cual simplemente estoy tratando de contextualizar y no estoy diciendo que esté fuera de la agenda del gobierno de Estados Unidos, sino yo creo que por ahora Nicaragua se está moviendo a nivel de congresista y creo que hay que seguirlo, lo tienen que seguir haciendo, y sobre todo un tema más de Marco Rubio, que creo yo que está pensando en la elección presidencial, y no le vendría mal colgarse también esa triple medalla que tiene. Digamos que ya Venezuela de alguna manera la consiguió, aunque yo no estoy de acuerdo en el sentido de quitar a Maduro y que el otro no siga, pero eso es otra conversación. Pero de alguna manera ya lo consiguió. Con Cuba parece que esta semana vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver si, como han apuntado todas las fuentes, pues el nivel de prioridad de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Veremos si caerán esta triada del mal, como la definió John Bolton, el antiguo asesor de seguridad nacional de Donald Trump. Gracias, Wilfredo. Tal vez en la próxima ronda, creo que los audífonos están provocando de repente que se te vaya la voz un momento. No sé si te los quitas para escuchar mejor o bien. Miguel, te escuchamos. Sí. Yo no lo miro en la política de los Estados Unidos, en la segunda administración del presidente Trump, como lo trata de vender algunas veces el mismo presidente norteamericano, muy flemático, muy temperamental, muy emocional. Desde que decidieron ir casi antes del año, decidieron ir y mover todo ese destacamento de lo que es el operativo Lanza del Sur hacia Venezuela, ya el objetivo estaba planificado. Bueno, mover esa cantidad de armamento y esa cantidad, ese plan continental, porque se le ocurrió a Trump o porque amaneció de malas, o porque se molestó con Maduro, que en efecto se pudo haber molestado o le pudo haber dado risa. Recuerden que hablaron telefónicamente unos días antes. Todo está planificado, es parte de una doctrina.
Y ahí es donde calza Nicaragua, como parte de esa doctrina, de la doctrina de la revitalización de la doctrina Monroe. O sea, esta administración y este Estados Unidos de esta era ha definido que va a controlar el continente americano y ha definido una doctrina no solo económica, militar, ha definido una doctrina política y la ha puesto en ejecución en menos de un año luego de que Trump regresara a la presidencia. Recuerdo que fue el 3 de enero cuando estaban decapitando a la dictadura venezolana, la de Maduro. Menos de un año de haber asumido nuevamente la presidencia. O sea, para mover todo ese destacamento no es porque se le ocurrió un día, eso está planificado. Luego, el plan de Irán también. Los tiempos, ellos van aplicando una serie de plan estratégico para controlar el petróleo. Ellos tienen que controlar el petróleo, no es solo porque le cayó mal Maduro. Hay una reserva petrolera espectacular en Venezuela. Recuerden lo que está adelantando en la misma línea de la doctrina. El Estado 51, puesto por el mismo Trump en su red social a Venezuela. Ahora, lo de Cuba es parte del mismo plan y prácticamente, si se fijan, están utilizando el mismo método. Presión, sanción, negociación. Ahorita van a acusar a Raúl Castro de terrorismo por por el caso de las avionetas y de los muertos y bloqueo. Es el mismo y es parte de una doctrina. Ahora, puedo observar a un Trump que utiliza como la inteligencia emocional, o sea, es muy dado al roce, ¿no? Es un presidente que está súper expuesto, le encanta hablar con la prensa, ya sea oficial, ya sea no oficial, ya sea la que lo apoya o no lo apoya. Y es un presidente que mientras Xi Jinping le decía varios estamentos políticos, geopolíticos en su recibimiento, él le dice, vos sos mi brother, vos sos mi yunta, somos brothers, aunque atrás tiene un montón de cerebros, ¿verdad? En política tiene su gabinete y tiene los cerebros tecnológicos más grandes, que son los que al final negociaron lo que se negoció en China. Entonces, ahí es donde calza Nicaragua, ¿ya? Y yo sí creo que Trump sabe dónde está Nicaragua, pero como dice Wilfredo, es más importante que lo sepa Marco Rubio. Y no solo Marco Rubio, la diáspora venezolana, y no solo eso, el lobby cubano sabe y nos mete también en ese juego geopolítico que ahora se llama la doctrina Don Roe. ¿Será por osmosis? ¿Será por Ipehue? Será como sea, pero es parte de la política. No van a acabar con Venezuela y con Cuba como plataforma de China, Irán y Rusia y van a dejar a los Ortega Murillo para que le entreguen el territorio a los chinos, sean base militar de los rusos y que sean un factor de desestabilización con terrorismo con Irán, Hezbollah y tráfico de narcotráfico y tráfico de personas. No lo veo, porque es una atenta por la posición, solo por la posición de Nicaragua, que ha sido la bendición o maldición histórica de los nicaragüenses, solo por esa posición ya se convierte en un factor a meterlo en esa doctrina que la miramos en ejecución en tiempo real hoy por hoy. Gracias, Miguel. Lo que yo sí puedo observar es que dentro de los pesos, Venezuela, lógicamente el petróleo tiene un símbolo de dólar enorme que le interesa controlar, ¿verdad?, a Estados Unidos. En el caso de Cuba tiene un peso simbólico, la dictadura más longeva de las Américas y además Rubio quiere ponerse esa medalla. En el caso de Nicaragua es donde me entra la duda a mí de lo que puede pasar, es si en realidad está teniendo esa incomodidad, porque Ortega está ladrando, pues, él ladra a veces en público y a veces a través de los acuerdos, ¿verdad?, que está firmando, caminando en la dirección contraria a buscar un espacio para que no lo vean, esconderse. Más bien está ladrando para que lo vean. No sé si en realidad
al final tendríamos el efecto que queremos. Luciano, yo veo que en términos de peso, no sé, geográficamente sí, una cabeza de playa en el centro de las Américas que le sirva de base de operaciones para cualquier cosa, espionaje, un ataque, lo que sea. En el centro de las Américas me parece que sí es importante, pero no sé si dentro de esa doctrina podría alcanzar lo que anhelamos los nicaragüenses, que es recuperar nuestro país, nuestra democracia, Luciano. Mira, la política de los Estados Unidos no solamente está enfocada en controlar el petróleo, tienen otras aristas como el tema del narcotráfico y a ver lo que está pasando con México. Entonces, Nicaragua, como muchos dicen, es que no les importa a los gringos. No, sí les importa. Y les importa por dos sencillas razones: por su posición geográfica estratégica y por su injerencia directa rusa, china, bueno, y iraní, y le abre las puertas el régimen a todas esas, a todos esos países en los cuales Estados Unidos no quiere que se meta en el terreno de Latinoamérica. Entonces, no es un tema si Nicaragua ofrece algún poder económico para Estados Unidos o algún control o oro. No, no, no. El tema central es la parte estratégica y el control que los Estados Unidos quieren tener en su patio trasero. Borrar las dictaduras se han convertido en América en un germen, pero malífico para los Estados Unidos. El tema de la migración, o sea, Nicaragua le exportó cualquier cantidad de delincuentes adrede, y le infiltró, como le ha infiltrado, no sabes, células terroristas, este, eh, el narcotráfico, o sea, toda esa barbaridad que Ortega jugó con los migrantes es un tema que no hay que menospreciar en la política americana. Los americanos y su cultura también cuidan su frontera. Y Ortega trascendió la frontera y sigue trascendiendo frontera y tocando el nervio que les duele a los americanos. Entonces yo creo que sí tiene una importancia y una importancia sólida. No hay que menospreciar que en Nicaragua hay un centro de inteligencia rusa que no está mirando a Costa Rica, no está mirando a Honduras, está mirando a Estados Unidos. O sea, tiene en la mira telescópica hacia los Estados Unidos. Las concesiones chinas tienen un objetivo: la ruta de la seda, el poder que quiere tener China sobre América también. Entonces yo creo que tal vez en el orden de importancia, obviamente está primero Venezuela, luego Cuba, por las razones que es su vecino y todas las barbaridades que ha hecho, y tener a un secretario de Estado también que es descendiente de cubanos, pero sin embargo la mira está sobre México y Nicaragua. Y el próximo va a ser Nicaragua, a mí no me cabe la menor duda, y va a querer limpiar de los narcotráficos ese portillo que lo tiene a la par, que es México. Entonces, la importancia de Nicaragua no la menosprecio y más bien la considero mucho más estratégica que económica. Gracias. Wilfredo, te escuchamos. Bueno, sí, sobre ese tema, obviamente yo no he dicho que Trump no le importe Nicaragua, simplemente como plantea Luciano, creo que estamos en el fin del orden de las prioridades. Es decir, o sea, mientras no se resuelva lo de Cuba, yo no veo que vayan resolviendo Nicaragua, porque, a ver, si algo define el gobierno de Trump es el personalismo elevado que tiene esta administración. Y creo que termina decidiendo Trump. Y no sé si le dieron lo que sacaron de la investigación con el tema, el que sacó el New York Times en el tema de Irán, con Netanyahu, que todos los asesores le dijeron, incluido Marco Rubio: no vayan a la guerra, no vayan a la guerra. Y básicamente, como Netanyahu lo convenció y porque tiene una buena camaradería, no digamos, vamos a la guerra. Entonces, lo que yo quiero plantear es un poco ese elemento del personalismo de Trump, de decir que al final que puede dar luz verde, de decir caigan o vayan sobre los dictadores de Nicaragua, para decir qué tiene Trump que le traigamos como país. No sé, no tenemos oro, no tenemos petróleo, quizás una cuestión geográfica que para Trump no es tan sexy.
pero obviamente no digo que aunque no tengamos cosas sexy para Trump, cosas que Trump ambiciona, no digo que no estemos en el orden de prioridades, pero somos el último en la fila. Y al ser el último en la fila, el tiempo que nos vaya a tomar va a ser mayor. Y el tiempo que la dictadura se está planteando es noviembre, cuando hay elecciones de medio término en las que si Trump se complica, va a ser muy difícil que siga actuando de la manera unilateralmente en la que lo ha venido haciendo. Ese es mi punto. Gracias, Wilfredo. Miguel, para ir a la pausa, ¿no hay baile sexy de Nicaragua para Trump? Pues yo sostengo que es parte de un plan y se está ejecutando. Lo que veo, pues. Que Trump decide, pues por supuesto, es un líder. Por supuesto, es el presidente de los Estados Unidos, es el que tiene la representación y la legitimidad. Y hasta noviembre, si acaso no gana los republicanos, la mayoría, porque eso está por verse, ¿no? Está por verse todavía. Porque en tiempos de política, y he aprendido aquí en Estados Unidos, aquí en Washington, que un mes es una eternidad. Cualquier cosa puede pasar. Y estamos en mayo hasta noviembre, después de el espaldarazo que recibió de Xi Jinping con el caso de Irán, eso ya prácticamente está a las puertas, porque si China, que es el que le compra casi todo el petróleo a Irán, le dice, hombre, si estoy con vos, abramos el estrecho de Hormuz, no puede haber armas nucleares ahí y nadie puede controlar ese estrecho, Irán no lo puede controlar, hombre, eso ya está finiquitado. En el caso de Cuba, las cosas van rapidísimas. No hemos dicho que Nicaragua sea la primera prioridad, hemos dicho que es parte de una doctrina global que abarca desde Ecuador hacia todo el norte hasta Groenlandia. Y ellos la están aplicando el control del continente. Yo no veo por ningún escenario que terminen de hacer el trabajo en Venezuela y se concluya, no sé en cuánto tiempo, espero que muy pronto, con la tercera fase y se vaya a elecciones donde sea electa María Corina Machado, porque es la que va a ganar si hay elecciones libres y transparentes, y por supuesto va a ser candidata en esas elecciones, terminen de hacer algo que tal vez no pase el 3 de enero, porque ya los cubanos ya vieron que pasó el 3 de enero y ellos no quieren que pase el 3 de enero con ellos. Entonces ya están negociando. Esa reunión de la CIA frente a los principales verdugos de la represión cubana es más que simbólica. Y el mensaje, o sea, que le mandaron es un casi ultimátum. Ahora, si eso se desarrolla, porque puede que no se desarrolle, pero parece que sí, y los cubanos, evitando un 3 de enero, buscan cómo salir a una alternativa, el caso de Nicaragua no puede quedar en el aire, porque es un cabo suelto. Siempre hay cabos sueltos. No van a ser la prioridad, pero hay un cabo suelto. Un cabo suelto no lo puedes dejar suelto, tenés que controlarlo. En este caso, creo que lo van a controlar. Así de que, por lo menos estamos en la tercera opción en el continente, por lo menos. Y en términos mundiales, para una potencia como Estados Unidos, hay centenares de temas a tratar. Y en el caso del continente, pues para la seguridad de los Estados Unidos, estamos en un tercero o cuarto lugar. De hecho, para ir a la pausa, de hecho, sería absurdo, dentro de la lógica de lo que hemos conversado en estos minutos, la doctrina Monroe, América primero, Estados Unidos primero, que de pronto quede una zona gris en el centro del continente. En todos los ámbitos de cooperación militar, en seguridad, lucha contra el narcotráfico, lucha contra el crimen organizado. O sea, no hay manera, desde la lógica, ¿verdad? Desde la lógica que nosotros tenemos y que le estamos dando seguimiento, a que quede esa zona gris. Porque ha habido ejercicios militares en los que toda la región participa, por ejemplo, el que se dio recientemente en el norte de Centroamérica, y ahí no estaba Nicaragua. Entonces uno dice, ¿cómo es que se monta una estrategia con un hueco en medio? Pero pasó. ¿Va a dejarlo así? Eso es lo que creemos que no tendría ninguna lógica dentro de lo que está pasando. Déjenme hacer una pausa comercial, Luciano, Wilfredo, Miguel. Cuando volvamos, otras noticias que han ocupado la atención, entre ellas la polémica por la CIA de la Real Academia de la Lengua
para la cual se ha nominado al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, que ha generado una polémica, por decir lo mínimo, tanto en medios de comunicación como en redes sociales en relación al personaje que ocupó también la vicepresidencia en la primera dictadura sandinista de los años 80. Pausa comercial y ya regresamos con más acá en Enfoques. A ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias por su me gusta, gracias por compartirnos y seguir este programa. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir. Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora. Continuamos acá en Enfoques con Luis Galeano, hoy viernes 15 de mayo del año 2026. Gracias por estar con nosotros en esta edición en la que nos acompañan también en el panel Luciano García, político conservador, miembro de la plataforma de concertación Monteverde y de Ciudadanos por la Libertad, Wilfredo Miranda, miembro y editor del medio digital Divergentes, y Miguel Mora Barberena, director honorario de 100% Noticias. Amigos, Luciano, Wilfredo, Miguel, la candidatura de Sergio Ramírez para ocupar una silla, la silla L de la Real Academia Española, vacante de que murió Mario Vargas Llosa, fue celebrada por una parte de los nicaragüenses, pero también reabrió fracturas históricas dentro de la oposición y el exilio nicaragüense. Ramírez fue proclamado candidato a la silla el 7 de mayo y respaldado por académicos de peso de la RAE que han dicho que no existe mejor candidato para este cargo. Como les decía, en los círculos literarios y en el mundo de la literatura ha sido celebrada la nominación de Sergio Ramírez. Sin embargo, también ha causado rechazo, y sobre todo por una campaña, una carta que se envió a la RAE de parte de un grupo denominado Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo, integrada por opositores y víctimas del régimen de la década de los años 80. En la carta, enviada y firmada por 53 personas, entre ellos Luciano García, que está con nosotros por acá, se le indica a la RAE que, en resumen, Sergio Ramírez tiene asuntos pendientes por lo que pasó en los años 80 y que por lo tanto no es digno de ocupar esa silla. La Real Academia ha elogiado a Sergio Ramírez, indicándolo como fundamental, generoso y comprometido, y que no hay, de nuevo, mejor candidato para ocupar esta silla. Desde mi perspectiva, lo dejo acá para después darles a ustedes la palabra. No tengo ninguna duda de que Sergio Ramírez es un gran escritor. Es más, en el mundo actual, hispanohablante, Sergio Ramírez es uno de los grandes escritores y de los más laureados que hay. No obstante, no se puede de ninguna manera dejarle aparte lo que pasó en los años 80. La pregunta que uno se hace es si es la Real Academia de la Lengua Española el espacio para debatir esto que es una asignatura pendiente en todos los ámbitos.
Eso que pasó en los años 80. Luciano, vos que firmaste la carta con Luis Fley, Juan Lorenzo Holman y otros nicaragüenses opositores, Olesia Muñoz, Medardo Mairena, a estas alturas, después de haber enviado la carta y la polémica que se ha creado, nos gustaría escuchar por qué la RAE y por qué el planteamiento de esta manera en relación a la nominación de Sergio Ramírez. Bueno, mira, primero que nada, yo debo de ser sincero, ¿de dónde nace la controversia? Porque ya se ha hecho un montón de conjeturas y de cosas que han desviado el origen del problema. Yo no tengo absolutamente nada con don Sergio Ramírez ni su obra literaria, lo cual es extremadamente valiosa, indiscutiblemente esplendorosa. Nadie, ningún nicaragüense la cuestiona. Es más, te podría decir que ojalá llegue a ser Nobel de la literatura, porque tiene todas las cualidades y las calidades que lo ha demostrado a través de muchos años. El problema lo inicia él y de una manera, a mi parecer, incorrecta, que fue el motivo de una primera carta que yo le hice. En el discurso donde él recibe el premio Ortega Gasset, él hace una remembranza de la censura en Nicaragua. Y en esa remembranza de la censura, solamente se va a la censura actual y a la censura antes de Anastasio Somoza, pues, a la dictadura somocista. Y él hace un silencio histórico, independientemente si él tuvo o no tuvo culpa o responsabilidades, porque aquí no es un tribunal, pero sí es inobjetable que durante los años 80 fue la peor censura de la historia antes de la que estamos viviendo, o sea, peor que la de Anastasio Somoza, el dictador. Entonces, partiendo de eso, es que se genera esta controversia, porque abre heridas del pasado que no se deberían de tocar. Pues, yo he escuchado a otros exdirigentes sandinistas decir que fue un exceso y un error, y han hablado abiertamente de los excesos y de los errores entre la censura, las persecuciones, el exilio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema aquí no se trata si él tiene las calidades o no tiene las calidades. El problema es que, y ahí te voy a decir por qué firmé la carta. Antes de firmar la carta, yo me hice la tarea de lo que significa la RAE. La RAE es la custodia de nuestro idioma. Y en sus múltiples artículos y mucha gente, lo que evita también es tener controversia política. ¿Me entiendes? Entonces, evita de que sus miembros, una vez que sean miembros, no ocupen la silla para algo político. Y eso está ahí dentro de sus mismos objetivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que vi en ese momento es que la memoria histórica no puede borrarse desde los escenarios públicos. Y más, y llámese RAE, llámese cualquier institución literaria. ¿Por qué? Porque si no, él se va a trincherar y va a decir en su narrativa: no te puedo dar declaraciones porque me lo impide ahora que tengo la silla de la RAE. Ese es el punto. Aquí no estamos cuestionando ninguna calidad literaria. Y por otro lado, la omisión que hace no es inocente. Él hace una censura de la historia. Y eso es grave, viniendo de una persona que además fue funcionario público. Y los funcionarios públicos tienen la obligación y el deber del escrutinio ciudadano. Igual que lo han hecho otros, igual que cuando siempre daban la cara, o igual que lo hizo doña Violeta, o cualquier político, porque eso no prescribe. El funcionario que fue tanto pasado como presente
tiene la obligación de rendir cuentas y de contestar preguntas incómodas. Pero cuando vos la obviás y te negás a dar esas explicaciones públicas, entonces estás haciendo lo mismo que hace cualquier dictador, pues con una analogía tal vez muy dura, tal vez muy grotesca, que no cabe en este momento, pero el obviar el escrutinio público de decir, sí, hombre, en los años 80 hubieron excesos, hubieron restricciones a la libertad de prensa, a los ciudadanos, y yo no hubiera tenido ningún problema. Entonces, para mí lo peligroso es no desvirtuar la atención si Sergio Ramírez es o no es el candidato idóneo para ocuparlo. Indudablemente sí, y para mí como nicaragüense es un orgullo. Lo que para mí es inconcebible es que se ocupen los escenarios públicos para que haya una censura histórica de lo que pasó. Y yo creo que ese es el punto medular. Aquí nadie está diciendo que Sergio Ramírez es cualquier cosa y no la merece. Entonces, considero importante, que se lo dije en la carta, que considere la RAE de que él haga un análisis histórico correcto, ¿ya? Y no el análisis omiso que censura la historia de Nicaragua, donde hay mucho dolor y abrió un montón de dolores. Pero sin embargo, dejo claro que la figura literaria de don Sergio es espectacular, pero hay que decir también que también he escuchado de que él ya pidió disculpas y que con sus acciones, bueno, pero independientemente que pida disculpas, porque yo no las he escuchado ni siquiera en su libro Adiós Muchachos, porque Adiós Muchachos no hay responsabilidad del funcionario público. Entonces, es un tema muy, muy delicado que abrió una herida más que lo de la CIA. Creo que abrió una herida muy, muy por encima que todavía está en todos los nicaragüenses y que hay que sanarla de alguna manera. Gracias, Luciano. Wilfredo, vos escribiste incluso un artículo señalando que este caso, este tema que cada vez que se toca genera nuevamente una controversia y reabre heridas y comienza a exacerbar incluso odios del pasado y los trae al presente. Vos indicabas en ese artículo que tiene que ver a veces con asuntos no concluidos, como una transición democrática completa, una justicia transicional que no hubo en Nicaragua en los años 90 y, es lo que he dicho yo, asuntos pendientes de varios de esos personajes que en los años 80 y en los inicios de los 90 se vieron involucrados en acciones que desde todo punto de vista son cuestionables, incluso delictivas, y nunca han asumido un rol de querer responder ante la nación por este tema. Te escuchamos porque tu posición es de plantear incluso que Vargas Llosa fue simpatizante de la izquierda y simpatizó con Cuba hasta que un escritor fue condenado y perseguido por la dictadura cubana, lo cual hizo que Vargas Llosa se apartara completamente de ese lado del pensamiento ideológico. Mira, mi planteamiento, aparte como periodista, es como de una persona que no tuvo ningún papel en la revolución, porque yo nací en diciembre de 1991, sino que es mi visión de otra generación que no fue parte de ese conflicto, sino que heredamos ese conflicto. Y no estoy de acuerdo en dos cosas claves, porque creo que eso lo resume. ¿Me escuchan bien, no? Sí, adelante. En principio, en Nicaragua no tenemos una memoria histórica consensuada como la tiene Chile, como la tiene Argentina. Tenemos una memoria que cada quien quiere imponer su retraso de memoria. Segundo, no son heridas que se reabren, son heridas que siempre han seguido abiertas. ¿Y por qué lo digo? El 4 de mayo de 1990, porque me he dado la tarea de investigar, porque creo que es sana la conversación que se ha armado en torno a la figura de Ramírez, porque te conduce a un tema más amplio. Una de las primeras leyes que aprueba el gobierno de doña Violeta el 2 de mayo de 1990 se llama la Ley 50, que es una ley de amnistía que da amnistía amplia e incondicional por todos los delitos políticos de los nicaragüenses hasta la fecha de la publicación de esta ley, dice la Gaceta
de ese año. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que aquí siempre hemos puesto o hemos tratado de resolver, desgraciadamente, en nuestra historia nacional, todos estos conflictos dolorosos en los muertos de un lado u otro duelen igual, los desaparecidos duelen igual. No hay justicia. Hemos intentado dar un perdón sin justicia y no ha habido un verdadero ejercicio de memoria histórica y un verdadero ejercicio de justicia, que ahora se le llama justicia transicional, de justicia histórica, que nos permita llegar a un consenso como país, y por eso vivimos en una polarización constante e histórica. Hoy fue Sergio Ramírez, ayer fue el tema de Gallardo Arce. Es decir, yo no estoy defendiendo a ninguno de estos personajes, yo no estoy negando que Sergio Ramírez, como funcionario público, tiene incluso una responsabilidad política por lo que sucedió en los 80, pero cuando vos entras y estudias el tema de la justicia transicional, el tema de las comisiones de la verdad, antes de entrar a eso, perdón, en Nicaragua, el fallecido presidente Enrique Bolaños intentó crear una comisión de la verdad financiada por los británicos y no hubo voluntad política de ninguno de los dos bandos para instalarlo. Y Luciano y yo tenemos gente que participó, que conocemos que participó en ese intento de establecer esa comisión de la verdad. Ni Sandinista ni los contras tuvieron una voluntad política para que eso sucediera. Entonces, sin voluntad política y sin tratar de esa competencia de quién fue más malo y quién fue más bueno, nunca vamos a lograr encontrar un consenso democrático como nación en torno a tener qué fue lo que nos pasó, entender qué fue lo que nos pasó para que no repita o no lo siga pasando lo que nos pasa con estos dictadores presidenciales que tenemos. Ahora, cuando vos abrís comisiones de la justicia, hay una responsabilidad política colectiva de los reinos, de los dictaduras que no son dictaduras de los años 80 de los sandinistas, pero también hay responsabilidades penales individuales que cada funcionario, incluido Sergio Ramírez, debe tener, pero eso no le toca a Luis Frey venir a decir cuál es la responsabilidad penal de Sergio Ramírez o de otros cuando él fue parte del conflicto. Y ese es el tema, la imposición de una visión de decir, porque Luis Frey puso en un comentario, decir, nosotros en los 80 éramos pobrecitos y si no nos defendíamos nos matábamos. Todas las cosas también hay que decirlo, fue financiada por Estados Unidos. Y fue un conflicto de agarrador y fratricida. Y mientras no logremos llegar a un consenso honesto, vamos a seguir patinando en lo mismo y vamos a tener siguiendo dictadores. Porque cuando instalas una comisión de la verdad, hay muchas categorías de las responsabilidades penales. ¿Quién fue el violador de derechos humanos? ¿Quién dio la orden? ¿Quién lo ejecutó? ¿Quién fue testigo presencial o participativo? ¿O quién estuvo ahí y pudo haber hecho algo para que no fuera descrito? Hay un montón de responsabilidades penales que le toca establecerlo a un tribunal de justicia transicional. Yo les recomiendo ver una serie que acaba de sacar Netflix sobre el tema de los juicios de Nuremberg, cuando se juzgan a los nazis. No todos los nazis se vieron condenados, otros tuvieron una condena menor, otros fueron absueltos y otros fueron enviados al patíbulo. ¿Por qué? Porque de eso se trata, son ejercicios incómodos, dolorosos, como lo que pasó en Guatemala con Ríos Montt, pero mientras sigamos tratando de hacer estos linchamientos ideológicos, en vez de unirnos más, porque necesitamos estar más unidos frente a una dictadura de la que hay que salir, creo que nos distanciamos y perdemos un poco el foco de lo que realmente nos interesa. Y te guste o no, Sergio Ramírez, más allá de su cuestión literaria, es una voz en el mundo, es una de las voces nicaragüenses más trascendentes en el mundo, es decir, sobre todo en Europa. Es decir, nosotros no tenemos nacionalidad española porque Sergio Ramírez fue uno de los principales cantantes del gobierno de Pedro Sánchez que no nos dejaran a patria. Vas a tener una voz en la CIA, de la RAE, ante 600 millones de hispanohablantes, donde tenemos un tipo que puede decir por lo que está pasando en Nicaragua. Y estoy de acuerdo que el día que Sergio Ramírez también lo vio en ese discurso, que no vamos a hacer, pero en los 80 hubo censura cruel y terrible. Es decir, así como Somoza bombardeó a la prensa, también en los 80 fue una cosa horrible. Entonces, estoy de acuerdo con esa decisión que hay que decirlo todo y llegar a un consenso y no seguir, digamos, con esta disputa que creo yo nos joden más a nosotros que a los dictadores que tenemos ahorita. Gracias, Wilfredo. Miguel, ¿cómo la miras vos la situación? Aquí, lamentablemente, Luciano está en desventaja, ¿verdad? No, que no voy a hacer a darle más leña. Pero voy a hacerlo más como en la fiel, tratar de ser la fiel de la balanza de esto, que es difícil. En efecto,
los 80 hubo una dictadura al estilo marxista-leninista, y esa fue la gran mentira de los sandinistas. Dijeron que iban en alianza con múltiples sectores de la sociedad, iban por la libertad, por la democracia, por todo esto, pero venían con una agenda oculta que venía a tomar el poder para hacer un régimen cuasi o mala copia del cubano. Y eso lo sabía Sergio Ramírez Mercado y todos los comandantes, toda la dirigencia lo sabía. Por eso es que doña Violeta y otros sectores se deslindaron en los primeros meses. Hubo una dictadura, eso es una realidad histórica. Y de esa dictadura, Sergio Ramírez fue su segundo al mando. Miembro de la Dirección Nacional, eran 9, pero con él eran 10, en efecto. Entonces, él tiene no solo como participante, como pueblo, como joven, que participó en ese tiempo, o como muchos nicaragüenses que no eran sandinistas, pero que sí, como querían libertad y eran antisomocistas o en contra de la dictadura dinástica, pues simpatizaron en esa hegemonía ideológica que en los primeros meses, en los primeros años, gozaba el Frente Sandinista. Dicho esto, hubo censura, y una censura brutal. Y la gran responsabilidad de Daniel Ortega, que lo ha dicho, pero en efecto recae sobre los hombros y recae de forma histórica sobre los hombros de Sergio Ramírez Mercado, de toda la dirigencia política del Frente Sandinista, muchos de ellos hoy en la oposición a la dictadura dinástica de los Ortega Murillo, que es producto también de la ideología sandinista. Dicho eso, yo creo que esto es una venganza de rencores, de heridas abiertas, en efecto, que está en un programa, creo que lo dije y me cayeron encima un montón de gente, me malinterpretaron. No es el tiempo, hombre, no es el tiempo. Es como tenemos un enemigo en común, tenemos un enemigo muy poderoso, muy cruel, y nos estamos disparando entre nosotros mismos. Y aquí viene mi segundo punto. Y la pregunta es y lo planteo como una pregunta. ¿Es hoy Sergio Ramírez Mercado un opositor a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo? ¿Sergio Ramírez Mercado es hoy una víctima de esa dictadura? Sergio Ramírez Mercado, con su accionar posterior a 1995, 2000, 2018, actual, sus frutos, su posición política está coherente con el de un opositor de verdad de la dictadura. Yo creo que sí. Y yo también creo, como cristiano, que todos cometemos errores. Nadie es perfecto. Nadie. Y hay un grupo que se cree perfecto. Y de los dos lados, hay dos grupos que se creen perfectos. Ya, entonces, no admiten de que en efecto, no reconocer públicamente y pedir perdón, o sea, me equivoqué, pido perdón, en efecto, lo reconozco, me aparto del mal y ahora voy a demostrar con mis hechos que ya no estoy, incluso puedo oponerme a ese tipo de, eh, de errores que se cometen, que se siguen cometiendo y que en un determinado momento ayudó a elaborar a esa bestia que hoy nos tiene donde nos tiene y que también ahora es víctima de esa bestia. Entonces, él se equivocó, tal vez no lo ha hecho porque en efecto no ha pedido un perdón. Muy pocos de los que han salido de ese tipo de dirigencia han reconocido que la dictadura de los 80 fue brutal y que hubo una estafa y un engaño al pueblo de Nicaragua, porque ellos lo que querían era un régimen marxista-leninista, ese era el totalitario, partido único, todo lo que estamos viendo en lo perverso que se convirtió la dictadura Ortega Murillo. Entonces, si Sergio Ramírez, Dora María Telle y otros más, con su accionar, cambiaron, reconocieron con su accionar y ahora son legítimos opositores,
yo tengo que darle el beneficio de la duda. Beneficio de la duda y no estarlos atacando. ¿Por qué? Porque mi adversario, mi enemigo, el que está en efecto, no solo afectándome a mí, sino a ellos mismos, estamos disparando donde no deberíamos de disparar, estamos gastando energía donde no deberíamos de gastarla, estamos desenfocándonos. Ahora, una vez superado en el tiempo, hay democracia, hay justicia en Nicaragua, en ese esperado y anhelado día, y todavía esas heridas están ahí, pues cualquier ciudadano, Luciano y los 50 y tantos más, que se sienten víctimas del sandinismo, ya que no perdonan eso todavía, pues quieren justicia, pues tienen todo el derecho histórico y legal para demandarlo. Incluso lo pueden hacer ahorita. Sergio Ramírez es español, aquí no sé si Luciano es español, Wilfredo es español, yo no, yo soy apátrida, ¿no? Pero si los dos son españoles, sí, porque no he optado a ninguna nacionalidad, yo espero recuperar la mía. Los tres somos españoles aquí, Miguel. Los tres, pues súbditos del rey de España, ustedes, como súbditos del rey de España, y bajo ese régimen parlamentario monárquico, tienen justicia. Y también, Sergio Ramírez, no es el lugar la RAE, es el tribunal, son los tribunales españoles. Ustedes pueden, o no pueden, los 50 y tantos, armar una denuncia, armarse de prueba e ir a acusar a Sergio Ramírez Mercado si creen que este es el momento, si creen que haciéndole daño en este momento a Sergio Ramírez Mercado ayuda a derrocar a la dictadura sandinista. Yo no lo miro, pero tienen su derecho. Entonces, sí es cierto, Sergio Ramírez tiene como todos los que cometemos errores, todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, cometemos. Y podemos seguir cometiendo los errores o reconocer que cometimos errores, pedir perdón, apartarnos y buscar cómo vivir con las consecuencias. Yo creo que esta es una consecuencia, el hecho de que le están haciendo esto a Sergio Ramírez, o sea, reclamándole públicamente y tal vez aguándole la fiesta de esa posición, que es de una élite literaria, tampoco es o sea, es una gran plataforma tampoco en política, simplemente es una posición literaria como español que es, y ustedes como español deberían de sentirse orgullosos, porque para estar ahí tenés que ser español. Entonces, yo creo que no es el momento, estamos atacándonos a nosotros mismos. Creo que en efecto tienen razón, pero creo que deberíamos de guardar esas raíces de amargura, esa falta de perdón y buscar justicia en el momento indicado y enfocar todo y cada uno de nuestros esfuerzos para salir de la dictadura Ortega Murillo, que es una dictadura también como producto de la ideología sandinista. Muchachos. Gracias, Miguel. Ya le voy a dar la palabra a Luciano para que reaccione a los comentarios, pero quiero decir una cosa que me parece que es vital. Lo ha dicho Wilfredo, la falta de una justicia transicional que le sirviera a Nicaragua para zanjar casualmente las deudas pendientes. Miren, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones y lo voy a decir nuevamente hoy. Todos los personajes de esa década oprobiosa de los años 80 que son cuestionados públicamente por el tema del servicio militar, por el tema de la piñata, por el tema de abusos, por el tema de violación a los derechos humanos, y que hoy son opositores al régimen de Ortega y Murillo, creo que ganarían muchísimo en dar un paso hacia adelante y decir, miren, ¿saben qué? Nosotros somos opositores de este régimen. Tenemos responsabilidad de que este monstruo haya llegado hasta ahí porque nosotros ayudamos a formarlo. Pero ¿saben qué? Nos comprometemos públicamente nosotros a que en la Nicaragua que queremos construir, en esa Nicaragua democrática, estamos abiertos a responder por esta casa que me dieron, por este caso que me señalaron, por este delito que me señalan, porque para mí sería vergonzoso que a cada rato me estén diciendo, mira, son ladrones, son piñateros, son estos, son aquellos. Doy el paso adelante. En la Nicaragua democrática, yo respondo por eso. No quiero que sea Ortega y Murillo mi juez, ni quiero que me linchen públicamente cada vez que tocan este tema. Doy el paso hacia adelante y me comprometo para que desde ya mi palabra esté ahí,
embargada, acuñada, para que en la Nicaragua democrática yo responder por esas cosas que están pendientes. Ahora, si se da ese paso adelante, yo siempre he pensado que los anticuerpos que generan esos personajes, pues serían menos. Porque a la hora de hablar unidad en la oposición, ese es uno de los primeros elementos que salta. No, es que ese odio a Piñatero, es que este es ladrón, es que este es asesino, yo no me junto con él. Si das un paso adelante y decís un compromiso con la nación, que si es perdón, el perdón público, si sirve para algo, yo creo que sí sirve. Que si va a quedar satisfecho todo el mundo, no creo, pero es un paso hacia adelante. Pero ahí creo que hay elementos que podrían ayudar a que este tema, que como dice Wilfredo, trastoca las heridas que están abiertas siempre, se viera de otra forma y se le quitara la polarización que genera cada vez que se trae a los ojos y a los oídos de los nicaragüenses. Luciano, te dejamos la palabra porque, bueno, me parece que tenés mucho por decir después de los comentarios. No, mira, vuelvo y repito lo que voy a hacer aquí bien claro. Quien inicia la controversia es una persona que fue funcionario público, que da un discurso de un reconocimiento y hace una censura de lo que sucedió en Nicaragua. Yo creo que eso es grave, o sea, vos tenés que ver no solamente salir de la dictadura, sino que tenés que ver cuál es el tipo de país que aspirás. Si querés reconocer los errores del pasado, olvídate que pida perdón, no me interesa que pida perdón. Yo lo he hecho, yo he pedido perdón y el perdón es personal, pero yo no lo voy a exigir a nadie, aunque sí le dije, lo invité a que pidiera perdón, pero si no lo quiere hacer, no importa. Pero que censure la historia un exfuncionario público, eso es grave para la nueva Nicaragua. Entonces, si querés construir una Nicaragua mejor, tenés que valorar lo que se hizo daño en el pasado y construir con todos estos personajes que indudablemente no dudo de que hoy sean opositores a Ortega, pero sí con lo que dijo don Sergio Ramírez, sí dudo de que el futuro de Nicaragua va a estar plagado de las mismas vicios del pasado. Una de las cosas que nosotros hicimos y he hecho en varias ocasiones en el pasado es que cuando nos sentamos con nuestros amigos de exsandinistas y todo lo demás, es que nos dimos a la tarea que para poder avanzar y en la creación de una oposición sólida, no toquemos temas delicados, temas que nos desunen. Y aquí el tema que nos desune se llama ¿hubo censura o no hubo censura en los años 80? Y no la dije yo, la dijo él desde un podio hacia el mundo. Imagínate lo que sentimos nosotros que fuimos, o sea, sentimos esa persecución, ese exilio, ese dolor, las madres, o sea, hay gente que realmente le duele. Entonces, yo creo que don Sergio cometió un error y sigue cometiendo ese error de no reconocer la verdad histórica. O sea, no es un hecho personal, ya vendrá la justicia. Pero él, anterior a esto, hizo una declaración a un medio chileno donde dice claramente, yo no me arrepiento absolutamente nada de lo que hice en los años 80. Entonces, aquí la pregunta que yo le hago a Wilfredo, a Miguel, y los dos como periodistas, ¿el funcionario público está obligado a dar la cara o a esconderse? Y esa es la gran pregunta que yo me hago. Y si se esconde, ¿por qué lo hace? Entonces, ¿dónde está el periodismo independiente de decir, a ver, don Sergio, pero mire, y usted dijo esto? No, yo no voy a contestarte esa pregunta, pero usted es funcionario público. Entonces yo creo que el punto medular aquí no es si tiene las cualidades o no. Él abrió la herida, nosotros no fuimos los que abrimos la herida. Él tocó el tema que nunca tuvo que haber tocado. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo Miguel, deberíamos de unir todos nuestros esfuerzos para sacar a la dictadura, pero más que para sacar a la dictadura, para hacer una reconstrucción correcta de Nicaragua. Y si vos lees todos nuestros escritos
en el mismo Monteverde nos hemos comprometido a la justicia, nos hemos comprometido en este momento a no tocar los temas tormentosos y unir esfuerzos para que en la nueva Nicaragua podamos hacerlo. Pero de repente viene, no solo es varios, y esconden los horrores de la historia. Vos decís, espérame un segundito, ¿a qué estamos jugando? Entonces vamos a salir de Ortega y vamos a caer con lo mismo del pasado, porque el que no reconoce sus errores del pasado los va a seguir cometiendo, eso es algo natural. Entonces, yo los pediría a ustedes como periodistas, enfoquémonos cuál es el problema con Sergio Ramírez en este momento. Él abrió la herida al hacer un discurso muy claro en defensa de los periodistas, solo los de hoy y los de antes de Somoza, y le dio memoria selectiva a esa gran censura. ¿Qué es lo que hizo? Censuró la historia que está bien documentada. No estamos hablando de una cuestión personal, sino a una sociedad que se llama el periodismo independiente en Nicaragua durante los años 80. Fue lapidado. Y obviar esa parte de la historia te deja mucho que pensar de que si realmente tu aliado para sacar a Ortega va a ser realmente el que se va a comprometer a que estas cosas no vuelvan a suceder. Eso es lo más peligroso que yo veo en todo esto. Así es que, mis amigos, créanme, no tengo venganza. En mi corazón no hay venganza. Yo he sido sumamente respetuoso, no lo he acusado personalmente a él de nada. Yo no soy juez ni Dios para juzgar a ninguna persona, pero creo yo que decir la verdad con respeto no es obviar o diluirnos en que si la oposición se disminuye o no. Yo creo que la respuesta la tienen que dar los que han infringido ese pacto honroso de decir, reconocemos que hay heridas, no las toquemos en este momento y reconozcamos que vamos a reconstruir Nicaragua, pero reconociendo los errores del pasado. Ahí lo dejo. Gracias. Ok, gracias Luciano. Wilfredo, para pasarte la palabra, me manda un mensaje el comandante Johnson, Luis Flay, a quien saludamos, ¿verdad? Luis, estoy viendo el programa, pero la comparación no es igual. Los contras surgimos de los abusos de los dirigentes sandinistas en tratar de imponer el comunismo. Asesinato, encarcelamiento, torturas, confiscación, para todos los reaccionarios como ellos. Nos llamaban a los que no comulgábamos con la revolución sandinista. Mis vecinos y mis amigos, Justiniano Cano, José Augusto Torres Seas, Tránsito Granado, Emilio Méndez, Tomás González y muchos más, fueron asesinados por la seguridad del Estado dirigida por Tomás Borges en el sandinismo, que la seguridad del Estado creó en contra de los que estábamos disputando la revolución. Los contras solo actuamos en legítima defensa, que querían que nos hubiéramos quedado esperando el turno para ser asesinados. Gracias por el programa, Wilfredo. Mira, esa es parte de la historia, pero no es toda la historia. O sea, los contras no mataron, no violaron, no asesinaron. Obviamente, todo eso se inscribe en un contexto de guerra fría en dos potencias en las que nosotros fuimos. En Nicaragua fue uno de esos escenarios que pusieron la sangre y el cuerpo, y todo eso se inscribe en un contexto. O sea, tenía razón en algunas cosas, pero también las contras no que fueron angelitos. O sea, también tuvieron sus pecados, y mientras no enfrentemos la historia tal cual, que se impongan las dos visiones, que se impongan las dos visiones, no vamos a llegar a nada. Me explico, porque hay dos visiones diciendo quién fue más malo y quién fue más bueno. O sea, las nuevas generaciones lo que queremos es simplemente que el Estado salga. Está bien que se nos mire. La misma Dora María ha dicho que la juzguen después cuando haya posibilidades por su acto. Pero lo que queremos las nuevas generaciones es que haya un consenso de lo que pasó en Nicaragua. Y ese consenso no puede ser alienado por unos que se creen moralmente mejor que otros, o nos vamos a poner a contar más muertos. O sea, el que tenga más muertos es el que tiene la razón. O sea, es una visión muy simplista. Es una visión muy simplista de una cuestión tan complicada como vivimos de país. Ahora, regresando al caso de Sergio Ramírez, aquí hay en tu canal, Luis Galeano, del 25 de julio de 2019, un video de Sergio Ramírez que dice: Sergio Ramírez pide perdón por los errores de los años 80. Entonces,
Vamos a estar porque no lo dijo, tal vez, no estoy diciendo que se le olvidó o tal vez sí fue omiso, que no lo dijo en el discurso, es decir, vamos a estarnos desgastando cada vez que una persona como esta no diga algo así, o porque, o sea, porque tal vez lo han dicho antes, yo no le veo estarnos desgastando en este momento en ese tipo de cosas, porque al final yo quiero que el Estado, cuando hay un proceso de justicia transicional, reconozca lo que pasó, que rememore a las víctimas, que hayan calles con nombres de las víctimas. O sea, está bien, qué bueno que la Dora, que Sergio Ramírez digan, sí, la encabamos, pedimos perdón, como dice Miguel Mora, pero eso para mí, para alguien que no eso no me basta. Yo quiero un perdón y una reconciliación, aunque esa reconciliación está muy maltratada por el régimen de Ortega, que pase por un verdadero proceso de justicia. O sea, está bien que de nuevo que salga pidiendo perdón en un medio de comunicación y tal, pero no eso es lo que necesitamos. Necesitamos una institucionalización de la memoria histórica, de un consenso de la memoria histórica en la que no solo no hay solo negro y blanco, hay muchos grises en el espacio de Nicaragua, y al entender esos grises creo que vamos a lograr entrelazar esas heridas y sanar, porque yo creo que no es posible que sigamos viviendo con tanto resentimiento y con tanto insomnio, porque eso creo ha sido una de las principales cosas y sobre todo a la clase política no le ha permitido avanzar frente a una dictadura donde el enemigo es clarísimo y está ahí. Miguel, para cerrar el tema. Sí, se quedaron en el perdón, pero el proceso tiene 3 fases. Reconocer el error. Tenés que reconocer, porque hay gente que nunca lo reconoce. Tenés que reconocer el error, y eso es primordial. Sí, Después pedir perdón, porque reconociste el error, o sea, maté, asesiné, censuré, etcétera, ¿no? O robé, qué sé yo. Reconoces, pedís perdón y te apartás de ese error. Son 3 cosas. No nos quedemos en eso. Y sí es necesario, porque si él hubiera pedido esa herida que tiene muy abierta Luciano y los 50 más, pues no hubiera sido como que le echaba limón y ácido de batería, ¿no? Y no hubieran brincado, porque ya lo hubieran reconocido. Ya esa parte de decir, me equivoqué, hombre, de plano que me equivoqué y pido perdón. Eso es importante porque calma esas emociones y no estaríamos desperdiciando el tiempo en atacarnos y por eso le pregunté, ¿es hoy Sergio Ramírez y Dora María, que son del mismo origen, opositores a la dictadura Ortega y Murillo? Yo creo que sí. Yo tuve a Dora María al lado en la celda y la trataban muy mal y la tenían con nosotros y la trataban muy mal. Y esa mujer nunca flaqueó, pues. Entonces, es una, por supuesto, y enfrente estaban todos los demás. Entonces, Sergio Ramírez no tiene el poder para censurar nada. La censura la hace el poder, alguien que tiene poder. Y Sergio Ramírez no tiene poder. Él puede obviar, no reconocer el error, no pedir perdón, porque le da pena, le da vergüenza. Pues ponga sus zapatos, pues, estoy aquí recibiendo un premio al periodismo y yo fui censor, ¿me entendiste? Ya. Entonces le da pena y lo obvia, pero no censura. La palabra censura es de alguien que tiene poder y te cierra, te calla, te quita. Pero Joaquín Chamorro en uno de sus editoriales lo define muy bien lo que es la censura, ¿no? En todo caso, por eso es que no tiene el poder de censura, porque reaccionaron una serie de ciudadanos, la historia ahí está, los hechos ahí están, no puede, eso ya no tiene vuelta atrás. Lo que hay es un debate y hay heridas abiertas. Y sigo diciendo, esto ayuda para que los Ortega y Murillo se salgan del poder y no le hereden a sus chigüines y sigan desbaratando el país y nos sigan revictimizando a todos nosotros y al pueblo de Nicaragua. Yo creo que no. Ahora, que tienen todo el derecho, que pueden, y hay lugares, yo ya les dije, vayan a los tribunales españoles, los españoles, y él es español, y ahí acúsenlo, ahí que se derive eso, que se pruebe eso, ya. Entonces, pero no es el momento y no es la RAE. El momento es para, si vos sos, yo te considero que está
que tu enemigo es mi enemigo, mi adversario es tu adversario, pues unamos esfuerzos, vos en tu lado ideológico, de la izquierda, en este caso Sergio Ramírez, el caso de Yoconda Belli, Dora María, etcétera, los unamos, que tienen un gran lobby de la izquierda latinoamericana y europea, bueno, no sé por qué, pero tienen muy buena pluma y son grandes intelectuales, o sea, por lo menos Yoconda y Sergio Ramírez, pues que ocupen eso, su nombre para fustigar a la dictadura. Y una vez pasado eso, pues cada quien agarra su banderita y le dice al pueblo de Nicaragua, bueno, esta es la propuesta, y si obtienen la mayoría de los votos y el apoyo y la legitimidad del pueblo, pues ese va a ser el poder. No necesariamente que los sandinistas o los ex sandinistas o Sergio Ramírez van a llegar al poder. Yo creo que ni siquiera están optando a eso, sino que es el pueblo de Nicaragua que te va a legitimar un liderazgo futuro. Nada más. Los liberales también tienen sus muertos y sus errores y su corrupción. Entonces, el pueblo es el que te va a decidir y los conservadores también. Es que nadie está libre de pecado para tirar la primera piedra. Ese es mi punto, colegas. Gracias. Luciano, solamente para darte la última palabra y es para pasar al otro tema. No, yo creo que le hice una pregunta a mis amigos periodistas en torno a que los funcionarios y funcionarios públicos deben rendir cuentas. Eso no prescribe. O sea, escrutar es un problema o no es un problema. Entonces, a mí la gran pregunta que yo me estoy haciendo ahora es, hombre, si tanto se jacta el periodismo nicaragüense de que la libertad de expresión y los funcionarios públicos deben de ir a rendir cuentas, ¿por qué en este caso lo obvian? O sea, eso no es abrir heridas. Yo creo que ahí está equivocado. Ahora creo que sí tenemos que responder y cada quien va a tener su espacio. A ver, desde el hecho de que se está hablando del tema, ya no hay una censura. Se está poniendo en debate el tema que ustedes generaron a través de la carta que con todo el derecho tienen de hacerla, mandarla y de acuerdo. Nosotros no generamos el debate lo generó él al obviar la censura pero voy al punto que decís de la omisión. Yo creo que sí es un error de Sergio Ramírez en un discurso saltarse con una garrocha la censura del 79 al 80. ¿Eso es un error? Sí es un error, porque eso es lo que le corresponde a él en esa parte oscura de la historia de Nicaragua. Ahí estaba él. Saltársela no es correcto. Ahí coincido con vos. Pero que eso haya significado venir a cuestionar las calidades que tiene como escritor para llegar a ocupar una silla que según, el mismo Vargas Llosa se encargó en algún momento, Luciano, de alabar a Sergio Ramírez como escritor, como un gran escritor, o sea, el mismo que está ahora, la vacante que va a ocupar sin duda Sergio Ramírez, el mismo Vargas Llosa lo exaltó en algún momento. No sé, pues, Luciano, creo que ahí... Nunca fue servidor público. No, de acuerdo. Y ahí en el tema de servidor público he sido clarísimo yo en que si hay cuestionamientos sobre su actuar, el primero que haría un paso adelante debería ser él y los demás, que son cada cierto tiempo, ¿verdad?, puestos en la palestra por lo que no han respondido. Pero es lo que hablaba Wilfredo. Son temas de una Nicaragua que no ha sido definitivamente saldados. Y por eso es que cada cierto tiempo aparecen en el espacio. Wilfredo, te doy la palabra. Sí, mira, para no seguir patinando lo mismo, creo que evidentemente yo no he dicho que no tengo una responsabilidad política Sergio Ramírez como vicepresidente de la República, pero ese era un contexto, era un gobierno, no lo voy a llamar plural porque es una dictadura, pero era donde había 9 tipos que tomaban las decisiones. Es decir, y cada uno de esos tipos comparten una responsabilidad política, pero cada uno, si lográramos tener un proceso de justicia transicional, debería de esclarecerse o probar o no cuáles son sus responsabilidades particulares y que conllevan una cuestión penal y de las que fueron realmente responsables por toda esa categorización que hay en el tema de la justicia transicional. Ahora, yo creo que sería un error después que salgamos el día que vayamos a salir de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que hagamos lo que siempre hemos hecho, borrón y cuenta nueva y seguir adelante sin confrontar nuestra historia. Y no necesitamos no solo
un tema por lo que pasó en el 80, necesitamos algo por lo que pasó desde Somoza para adelante, de lo que pasó en 2018. Es decir, si nosotros volvemos a caer en el mismo error, como esa amnistía que se dictó en los años 90, y entiendo la particularidad de hacerlo, en la que, porque esa ley 50 todavía sigue vigente, habría que derogarla, porque ahí está exculpando tanto de la contra como a los sandinistas. La ley aprobada el 10 de mayo de 1990. Mientras sigamos en esa lógica de perdón sin justicia, vamos a seguir enroscados en lo mismo. Y eso es, creo que, algo que estas nuevas generaciones no lo podemos permitir. Es decir, si Sergio Ramírez ya está más cerca del acta de defunción que la de nacimiento, no lo va a ver lanzándose para presidente cuando Ortega no esté. Es decir, hay que pensar un poco más adelante en lo que nos toca construir, obviamente sin olvidar lo que nos pasó. Y sobre todo, quienes fueron responsables de eso tienen que rendir cuentas. Yo nunca he dicho que no, pero simplemente, como dice Miguel, no es el momento, ni nadie de los que están proponiendo ahí tienen la calidad para juzgar a nadie, porque también fueron parte del conflicto. Miguel, gracias, Wilfredo. Sí, Luciano pues, está cuestionando el papel profesional del medio, de los medios independientes. ¿Por qué no vamos en contra y le decimos, Sergio Ramírez, sí, vos sos? Bueno, yo no sé si estaba hablando en chino, pero yo describí muy bien las responsabilidades y yo dije, hay una dictadura, él es el principal responsable, él tiene que rendir cuentas. Eso nadie lo va a cambiar, no tiene poder de censura. ¿Qué más Es que no me podemos refiero a vos, decirle? Miguel. No, Yo no me el refiero. periodismo. Yo estoy hablando del periodismo. Te No, yo dijiste te los dije, a periodistas ustedes independientes. dos, yo les dije, pues, yo estoy hablando en términos de que de general y le hice la pregunta a ustedes dos para que no me Mm, malinterpreten en ningún momento. No, O sea, y todo el periodismo independiente, la prensa que tiene como uno de sus principales voces, la prensa, el diario de la prensa, a Sergio Ramírez. De ahí donde lo sacan, ¿no? Entonces, mira, el periodismo hace su trabajo, expone lo hecho. Ustedes habló, Sergio Ramírez habló, le van a dar ese puesto, lo proponen, ustedes reaccionaron, han tenido amplia proyección de sus posiciones, su carta ha sido, si no fuera por los medios independientes, no veo dónde vaya a salir, pero salió y se ha dado una amplia cobertura. Ese es nuestro trabajo. Ahora, estamos en un programa de debate, de comentarios, Claro. y yo te puedo decir, mira, Sergio Ramírez es responsable, es una dictadura, fue. Ahora, te digo, está ahí mismo, está haciendo lo mismo, está obviando sus responsabilidades, no ha reconocido sus errores, no ha pedido perdón, no se ha apartado, se ha apartado. Entonces, el punto es que hay rencor, hay raíz de amargura y que eso genera debates y acusaciones o pleitos públicos que no son la prioridad del pueblo de Nicaragua. Y aquí es el punto, no le importa al pueblo de Nicaragua y no ayuda en Tranquilo, la nada gente. para salir de no le, la gente está, vos mismo lo has dicho, Luciano, la comida, el trabajo, la persecución, la división familiar, todo lo que significa Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y, hombre, tus aliados no necesariamente van a ser tus aliados mañana, pero hoy sí pueden ser tus aliados y pueden ayudarte a llegar a un punto. Y ese punto es primordial. Pero si desde ya comenzás, alguien puso este ejemplo, es como dice que tengas perros que van a la casa y los lanzás bajo un gran venado que tienen que cazar al venado y le metes un montón de conejitos. Entonces todos los perros, las jaurías se dispersan y agarran los conejitos, pero el venado sale y huye. Es más o menos así. Me gustó esa comparación. O sea, tenemos que estar enfocados. Nadie ha negado la responsabilidad de Sergio Ramírez. Incluso hemos ido más allá en este comentario. Lo hemos dicho, ahí están, no puede retractarse de eso. Pero creemos que no es el momento y que las pocas energías que tenemos, estamos desenfocándolas. En vez de atacar y hacer ese mismo esfuerzo en contra de la dictadura, que está cometiendo un montón de errores. Y la oposición no está enfocada en esos errores. El hecho de que los sandinistas en el Estado estén odiando al Frente Sandinista, no ha habido una campaña de esta calidad contra Sergio Ramírez en ese aspecto, por ejemplo. Hemos sido los medios de comunicación los que hemos puesto ese tema. Y los políticos
¿Entendiste? Están peleando con Cerro Ramírez. Hoy yo no estoy defendiendo a Cerro Ramírez, que demándenlo en la corte y hay que decide el juez. Pero ahorita, políticamente, diría yo, nos conviene enfocarnos en ver ese problema del pueblo de Nicaragua y el ver ese problema de los que son sandinistas en el Estado sandinista, los que se hacen pasar por sandinistas para tener trabajo y los que no son, pues que están seriamente afectados y que es un problema a lo interno del Frente Sandinista estratégico, no es táctico. Colegas. Gracias Miguel. Creo que le hemos dado amplio debate, ¿verdad? E intercambio al tema y bueno, vamos a pasar a lo internacional rapidito, porque ya lo hemos mencionado de manera tangencial, pero quiero meterle un poquito más el colmillo. En realidad, la llegada del jefe de la CIA a Cuba, John Ratcliffe, inesperada, sorpresiva, y además de eso se reúne con todos excepto con Díaz-Canel. Es una cosa que pesa mucho al momento de pensar por dónde van los tiros, como se dice popularmente. ¿Por qué no estaba Díaz-Canel? Porque Delcy Rodríguez lo recibió en Venezuela, por ejemplo, ella personalmente. No así en Cuba. Luciano, ¿qué olés que puede pasar en Cuba a partir de esto? Y además, la presión que se está ejerciendo, al menos psicológica, con la posible reapertura del juicio contra Raúl Castro por el caso de los hermanos al rescate, el avión que fue derribado allá en los años 90. Mira, fíjate qué interesante. La CIA no va a mover sus patitas para ir a saludar al régimen o para ponerlo en jaque. No, oíme, ellos tienen la información correcta. Y a mí a mí me late que lo que le dijeron es, que tal vez no lo vamos a saber. Miren, señores, nosotros aquí ya los tenemos mapeados. Sabemos dónde viven, sabemos dónde vas, sabemos dónde está tu dinero, sabemos dónde te fuiste vos con el narcotráfico. O sea, los tenemos mapeados, no tienen capacidad, no tienen armas, no tienen apoyo. ¿Y saben qué? Aquí les vengo a dar un mensaje. Y el mensaje es, o se rinden, o cambian, o aténganse a las consecuencias. Yo creo que el tema de la CIA es un tema fundamental. Porque no es que llegó el canciller, no es que llegó el secretario de Estado, ¿verdad? No, llegó la CIA. O sea, el órgano de inteligencia más importante de los Estados Unidos y posiblemente del mundo. El que tiene todas las informaciones habidas y por haber de cada uno de ellos. Yo creo que la CIA lo que llevó es a dejar un ultimátum de una manera clara. Y yo la leo de esa manera. O sea, el ultimátum es o te vas o te vas. Yo no veo que la CIA haya ido a ver, para eso tienen a la DEA el tema del narcotráfico, para ver temas geopolíticos. Pues. Yo creo que llegó clarito, llegó por sus cabezas y se los digo, nada más que se los dijo en persona. Pues. Así lo veo yo de claro. Ok, gracias, Luciano. Wilfredo. Súper interesante el tema que no estuvo Díaz-Canel y si estuvo el Cangrejo, que es el nieto favorito y jefe de escolta de Raúl Castro, y según lo que se ha conocido, según la prensa estadounidense, es quien ha llevado la tutela de estas conversaciones secretas que han habido entre La Habana y Washington. Creo que estamos por vernos, creo que el tema de la ayuda de los $6 millones que ofreció Estados Unidos, o sea, lo están bombardeando por todos lados, que ayuda, que sancionó, pero creo que lo más significativo efectivamente ha sido la llegada de este tipo de la CIA, y ahí sí concuerdo con Luciano, que ahí fue una especie de ultimátum, porque la CIA no se mueve para hacer alguna negociación política, nada, llegaron creo que a ponerle las cartas sobre la mesa y decir a esto no le vamos a dar más larga. No me atrevería a especular qué pueda pasar, pero por primera vez desde que empezamos a ver la caída de Maduro, y se empezó a hablar sobre el tema de Cuba por primera vez, veo que sí realmente se han movido un montón de cosas estos días. Entonces habrá que ver cómo se canaliza ese dinero, en qué deriva esta visita de este director de la CIA
y ver qué hace, cuál es la respuesta del régimen cubano, que después de esas fotos difundidas por la CIA, ellos sacaron ahí un comunicado medio raro en el que decían mucho y no decían nada. No, Entonces, decían que Ratcliffe fue clarísimo de que Cuba no patrocina el terrorismo ni que fomente el terrorismo, una cosa. pero eso es estúpido porque Trump nos volvió a regresar a la lista de terroristas. Entonces, yo creo que la CIA no va a llegar a decir eso. Y además hay que ver también un elemento interno que hay en Cuba, a pesar de la represión, porque en Cuba la gente se muere de hambre, pero siempre hay dinero para los órganos represivos. Pero a diferencia en Nicaragua, ahí la gente está protestando. Hoy apedrearon a patrullas. Entonces hay que ver también esa presión interna, que en Nicaragua los Ortega Murillo fueron bien beligerantes en anular del todo. En Cuba todavía existe, sobre todo porque en Cuba la gente tiene hambre y no tiene energía, no tiene agua. Entonces vamos a ver si todos esos factores crean una tormenta perfecta pues para acabar a esta dictadura longeva, pues que es como el abuelo de la dictadura de Venezuela y Nicaragua. Gracias, Miguel. Te escuchamos. Sí, aquí el mensajero es el mensaje, es la CIA. Y la última vez que miré al jefe de la CIA frente a una autoridad interina fue en Venezuela. Y después de eso pasaron muchas cosas en Venezuela. Y la CIA es para espiar, para manejar inteligencia que afecte la seguridad de los Estados Unidos, para hacer operaciones encubiertas. O sea, lo del ejército que pasó el 3 de enero en Venezuela, la CIA estaba a la par o allá adentro. Entonces, la CIA, ese señor que estuvo ahí con los jefes de la represión al máximo del régimen castrista, también es contra el terrorismo. Y recuerden que viene la acusación contra Raúl Castro por terrorista. Es para la seguridad global y vigila a las potencias rivales que afectan el hemisferio, como China, Rusia, Irán, Corea del Norte y otros actores. O sea, el mensajero es el jefe de la CIA y ese es su papel, ese es su trabajo. El presidente Díaz-Canel, Miguel. Es que no, Díaz-Canel no es el objetivo, es Raúl Castro, es el objetivo. A sus 94 años, como Maduro era en Venezuela, es Raúl Castro. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque es el símbolo de capitarías. Y ahí pues Fidel ya está muerto y para él, todos esos comunistas castristas, Fidel es un dios, ¿ya? Y Raúl Castro es otro semidios que ahí anda volando los tucos. Pero si vos acusás, como parece que van a acusarlo, y la CIA se encarga de hacer ese tipo de operaciones encubiertas al estilo de operaciones de extracción o de manejo al interno de un país que es considerado enemigo, adversario y amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, el mensajero es el mensaje. Ahí no hay negociaciones, ahí no hay diplomacia. Ya, lo que está diciendo los 100 millones, pues eso lo están ofreciendo los Estados Unidos, pero va a haber, me imagino que en múltiples condiciones, porque no le van a entregar 100 millones de dólares a los castristas para que hagan de la suya. Pero está interesante, la próxima semana, si se concreta la acusación contra Raúl Castro, es el mismo guión que le pasó a Maduro. Sanción, bloqueo, negociación, la CIA. Y después, si no te pones en sintonía, pues ya sabes que te tenés que atener a las consecuencias. Estamos por ver eso, ¿no? Wilfredo. Me gustaría agregar algo rapidito y algo que se nos pasó en el tema de Cuba, fueron las sanciones brutalísimas, porque los Estados Unidos, la comunidad internacional pone sanciones y esta gente aprende a vivir con las sanciones. Pero por primera vez sancionaron a Gaesa, que Gaesa es el entramado económico que hace caminar Cuba, que es el brazo económico del ejército. Y ven la diferencia cuando los gringos realmente se deciden a tocar cuestiones neurálgicas como la economía, es que lo quebraron. O sea, todo esto estamos viendo fue 1 o 2 semanas después de la sanción. Y es lo que ha pasado en Nicaragua, que no lo tienen sacando el CAFTA y esto, porque tiene implicaciones, como lo que están viendo, pero realmente ese tipo de cosas también creo que eso es parte importante de que los castristas hayan de alguna manera doblado el brazo y aceptar sentarse con el jefe de la CIA en La Habana. Tiene que ver mucho con esas sanciones a ese entramado económico que es el sostén de ese régimen. De hecho,
dentro de las condiciones, según Marco Rubio, ¿verdad? O la única condición que tienen para los 100 millones es que no los maneje Gaesa, es que no los maneje el ejército, es que no los maneje la dictadura, sino que sean organismos no gubernamentales, alguna sociedad civil que haya en Cuba, que sean ellos los que canalicen la ayuda humanitaria. Esa es la condición, o sea, como que dice que no vengan estos lagartos a quedarse con todo como lo han hecho siempre. Como lo han hecho siempre. Usted no con la Iglesia Católica. Es parte, sí, exactamente, la Iglesia Católica. Tengo que terminar el programa aquí porque se me ha hecho largo. Quisiera hablar de otros temas, pero ya hemos concluido. Les agradezco muchísimo, sí, Luciano, Wilfredo, Miguel, que me han acompañado en esta edición. Muy interesante, muy rica el intercambio. Y creo que de eso se trata, ¿no? Cuando abrimos un espacio para debatir con respeto, ¿verdad? De lo que dice el otro, sin ofender y sin los exabruptos que generan estos temas que son a veces muy calientes, es importante que el pueblo nicaragüeno vea actuar de esta manera siempre. Les dejo unos segunditos para que se despidan. Luciano, adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por compartir con Wilfredo, Miguel y por vos, Luis. Para mí es un gusto poder compartir nuestros puntos de vista. Al final nos enriquece de alguna manera. Yo creo que nos hace pensar en una mejor Nicaragua. Yo creo que el rumbo que tenemos que llevar y la responsabilidad de todos es esa, una mejor Nicaragua. Y yo creo que tenemos que acercarnos de alguna manera cada día de cuál es la mejor Nicaragua que deseamos. Y yo siempre voy a decir que para mí la memoria histórica es una deuda que tiene con los ciudadanos nicaragüenses, sobre todo los que sufrimos los años 80. Pero no dudo de que pronto Nicaragua volverá a ser república. Gracias, Luciano. Wilfredo. No, y gracias, Luis, por la oportunidad. Un gusto conversar con Miguel. Tenía rato de no conversar con él. Y con Luciano también. Pues obviamente con Luciano no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero reconozco que Luciano, porque me consta, es un gran ser humano y todo lo que ha hecho aquí en Costa Rica por otros exiliados. Y creo que nos unen más cosas que nos distancian. Yo creo que simplemente es tratar de no, como decía Miguel, de las cosas a su tiempo. Pues creo que no es el momento para estarnos metiendo todos estos ruidos, porque la gente en Nicaragua anda pensando en otra cosa. El empleado público anda pensando en ese garrotazo que le metieron a su salario, que no pueden comprar el que en la canasta básica. Creo que es por ahí la cosa. Gracias, Wilfredo. Miguel. Sí, agradeciendo a Luciano, a vos, Luis, y a Wilfredo. Y pido perdón por si acaso alguna expresión mía pues causó alguna animadversión. No era mi intención. Y reconozco eso. Si acaso, bueno, generalmente algunas veces uno es muy fuerte en sus posiciones, pero yo entiendo a Luciano. Yo lo entiendo perfectamente. Pero yo le doy un mensaje a él y a los que piensan como él. Nadie puede detener la censura de ese momento histórico. Eso ya está escrito incluso en muchos libros que he leído. Y le recomiendo uno de don Humberto Belli, que ahí lo dice sin ningún tipo de tapujos. Igual el de Moisés Hassan es muy bueno. Entonces ya hay una memoria histórica. Y también está la memoria de nosotros. Pero todo tiene su momento. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias, Wilfredo. Perdón si en algo hice incorrecto. Pues, ya sabemos cómo son. Estás perdonado, Luciano, estás perdonado. Ya sabemos cómo son. Si me lo preguntan a mí, gracias. Los tres se portaron muy bien a la altura. Ok, bueno, mal. Pero habrá gente que dice que no, pues, como siempre habrá gente que dice que no, porque espera más o espera menos. Gracias a los tres por habernos acompañado. Un abrazo. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego.